La trilogía del género. Parte 2. Sistemas sociales. La fragmentación del software cultural del género. La cultura no parece ser un fenómeno únicamente humano. Distintas especies entre los vertebrados muestran en mayor o menor medida señales de comportamiento cultural. Las orcas asesinas se constituyen por medio de pequeños grupos matrilineales, dirigidos por orcas hembra ancianas, las cuales fungen como modelos de imitación-aprendizaje para los miembros más jóvenes del grupo. Cada vez es más conclusivo que la cultura en las orcas delimita qué y cómo comen los distintos grupos, cómo se divierten e incluso cómo eligen a sus parejas. La cultura parece entonces operar como un reservorio extracorporal que permite mantener, bajo distintas modalidades o formas, una suerte de memoria social. Las poblaciones de chimpancés en Gombe y Tai en África cuentan con una técnica para recolectar hormigas altamente eficiente. Los grupos de Gombe utilizan una vara larga de un árbol específico de la zona, la cual insertan en el hormiguero para obtener una especie de brocheta de hormigas, que ingieren en masa mediante el desplazamiento de su mano libre por la brocheta, permitiendo así la acumulación de un gran bocado de pequeños insectos en la palma de su mano. Los grupos de Tai realizan la misma operación de pesca de hormigas, pero con una vara más pequeña, y simplemente se llevan la pequeña brocheta a su boca e ingieren las hormigas. Científicos han concluido que la técnica Gombe es 4 veces más eficiente que la técnica Tai. ¿Por qué a pesar de que una técnica es más eficiente que otra, los grupos que reproducen la técnica menos eficiente la siguen efectuando? La respuesta es sencilla, por la matriz cultural de donde abreva el grupo. La cultura, por tanto, permite la fácil disposición de fórmulas operativas susceptibles de ser transmitidas por una vía menos rígida y constrictiva, como aquella que observamos en el mundo autómata y frío de los instintos. La cultura, entonces, comunica sobre aquellas cuestiones que le son pertinentes como universo particular de sentido, de significado. Utilizando como analogía el mundo digital actual, podríamos observar la configuración biológica humana como la representación del hardware y la cultura como la representación de la unidad de almacenamiento del software, es decir, de los programas de ejecución con los que cuenta la memoria cultural, los cuales quedarían representados por lo que llamaremos comunicación social. La sociedad no es sinónimo de cultura ni viceversa. La sociedad, desde el punto de vista sociobiológico, es un acontecimiento fundamental en la evolución. En este ámbito, se plantea una teoría de la complejización de los niveles de organización de la materia orgánica. El primer nivel sería el cooperón unicelular, la primer síntesis de cooperación sistémica, la célula. El segundo nivel correspondería al cooperón multicelular. Aquí encontramos a los organismos como tú o como yo, los cuales no son más que el producto de órganos compuestos de células altamente especializadas y diferenciadas, que se agrupan en torno a tareas específicas, conformando sistemas biológicos, los cuales a su vez, en su operar aislado, pero conjunto, permiten las resultantes de un absoluto biológico, un organismo. El tercer nivel lo encontramos en el cooperón social. Aquí encontramos una asociación de entidades multicelulares, con un margen, estrecho o abierto, de proximidad genética. El cooperón social en los vertebrados ha resultado en grandes ventajas adaptativas, como la defensa, el aprovisionamiento, la inversión más segura en la progenie, entre otros factores. El cuarto cooperón es suprasocial. Se conforma como una sociedad de sociedades. Los estados federados humanos son un ejemplo de ello. Solo algunos himenópteros y los humanos han accedido a este selecto club evolutivo. Empero, en los primeros se observa un determinismo biológico extremo y en los otros un determinismo tipo bollo, el cual, si tienes dudas, explico en la primera entrega de esta trilogía. El último cooperón quedaría comprendido por el cooperón cultural. Se considera como catapulta de este cooperón el cerebro hipertrofiado del hombre, que le posibilita no solo sacar provecho de las experiencias vividas, sino también de experiencias imaginarias, lo bastante complejas como para ser utilizadas en la realidad. Dicha corteza hipertrofiada nos permitió crear y codificar conocimientos de forma acumulativa, así como transmitirlos y recibirlos de otros. Las dimensiones del cooperón cultural aumentan más rápido que su herramienta fundamental, la capacidad cerebral individual. Para almacenar, codificar y transmitir el patrimonio heredado es necesario una adecuada gestión de la complejidad. La evolución cultural, desde la piedra arrojada al enemigo de la horda contraria hasta el posicionamiento por coordenadas GPS para atacar un blanco del Estado Islámico, es pues una marcha incesante hacia la complejidad e inclusión de información antes inconexa. La sociedad humana, como vemos, no opera bajo la estricta determinación de la genética. Si bien también nos constituimos en unidades familiares genéticamente emparentadas, nuestras sociedades actuales parecen constituirse bajo la lógica de inclusión sistémica, tal y como ocurre con la integridad multisistémica de tu ser físico.
Un sistema es una distinción, una zona marcada que se distingue de una zona no marcada. La distinción solo es posible, como hemos visto en la primera parte de esta trilogía, en la medida que logra diferenciarse de aquello de lo que se trata de distinguir. La clave para entender la teoría de sistemas sociales es comprender este proceso de diferenciación. El sistema, por tanto, emerge de un entorno caótico y siempre más complejo que la distinción misma. Se diferencia de ella estructurándose en un todo dirigido por una lógica comunicativa propia. Los sistemas sociales son autológicos, es decir, operan para sí mismos y con sus propias comunicaciones. Sin embargo, también poseen apertura hacia el entorno. Los sistemas evolucionan a partir de la selección de sus propias comunicaciones y de irritaciones provenientes del entorno, que bajo ciertas circunstancias podrán generar resonancia en el sistema y solo de esa manera ser integrados a la autológica comunicativa del mismo. Clausura y apertura, distinción del caos, orden autológico. La avalancha de fechas y acontecimientos históricos que nos hacen aprender de memoria en la clase de historia no es más que el proceso de diferenciación del sistema social. La distinción en un entorno caótico requiere de una cadena recursiva de selecciones que a su vez lleven a otras selecciones. Dicho proceso recursivo implica la inclusión de mayor complejidad en el sistema. La complejidad es caos, de modo que el sistema tiene que autodiferenciarse para lidiar con su propia complejidad interna. Aterricemos. Los orígenes de la diferenciación en el sistema social los encontramos en el declive del sistema religioso como eje rector del todo social. El software religioso era capaz de dar sentido a todo: economía, salud, trabajo, recreación, educación, sexo, género, pero nada es para siempre. El caos de la complejidad apremia. La política tuvo que diferenciarse de la religión, es decir, distinguirse del sistema total al hacerse de sus propios contenidos comunicativos. La economía también, el derecho, el arte, la ciencia, la cultura, etc. Todos nichos de sentido que han devenido en sistemas altamente especializados. El proceso de diferenciación sistémica aún no ha concluido, ni en las sociedades centrales ni en las periféricas, como en el caso latinoamericano. Por si te lo habías preguntado, la integración social, lo que nos une como sociedad, no son las normas, ni los valores, ni la cultura, ni el dinero. Lo que nos une es la diferenciación sistémica. La integración está en la diferencia, en la distinción. La comunicación en teoría de sistemas sociales no ocurre a nivel del individuo, sino a nivel de los sistemas sociales. Es decir, Albert Einstein no comunicó nada. La fórmula E igual a mc², por su parte, definitivamente es una comunicación proveniente del sistema de la ciencia. Cada subsistema reproduce con sus comunicaciones una observación específica del sistema total, denominada función. En un sistema funcionalmente diferenciado, los subsistemas que lo componen muestran distintos grados de interconectividad. La educación, por ejemplo, tiene por función la transmisión de conocimientos, pero toda institución educativa tiene una legislación interna y queda además sujeta a un marco legal externo sustentado por el sistema del derecho. A su vez, en sus más altas esferas, la educación se conecta con el sistema de la ciencia, que tiene por función la producción de conocimiento. Para efectos prácticos, puedes visualizar la interconectividad en los subsistemas sociales como una red neuronal, pero en este caso no hay pulsos eléctricos, sino pulsos comunicativos de índole social, no individual. El género no es más que un software provisto por el sistema cultural. La función del sistema cultural es el mantenimiento de sentido en el sistema social. Mantener el sentido en un todo diferenciado requiere de un proceso de actualización constante. La cultura está lejos de operar como la genética lo hace en las hormigas. La cultura, más que determinar el sentido, lo probabiliza. La diferenciación del sistema implica un inevitable incremento en las distinciones. Los usuarios de una cultura, en el plano de la interacción, utilizan formatos que les permiten rutinizar sus interacciones. Más aún, utilizan la cultura como reservorio de temas que permitan dar sentido a la interacción. Si actualmente es difícil en muchos contextos sociales, en los años 50, por ejemplo, el que una persona se presentara públicamente como gay, si no imposible, era sumamente improbable. Es decir, en un contexto cultural en donde la reducción de complejidad de género solo permitía dos categorías socialmente aceptadas, la mención de una tercera, no se diga una cuarta o quinta, se convertiría en información carente de sentido, en simple y llano ruido por la ausencia de un software adecuado que permita a los interactuantes generar sentido en la interacción. La revolución sexual de los 60 es una reacción a esta situación. Los sistemas evalúan la selección de sus comunicaciones a partir de una lógica binaria. Para el caso del sistema del arte, por ejemplo, el código binario sería bello o feo. El código del sistema jurídico es legal-ilegal.
En el sistema cultural opera el código correcto-incorrecto. El interminable proceso de actualización cultural que acaece en las sociedades actuales implica la inevitable aceptación de elementos antes negados por el código. Lo que antes era incorrecto o simplemente imperdonable, como ver a dos lesbianas acurrucándose en un parque o a un homosexual caminando con el torso desnudo y usando un sostén, hoy en día, en ciertos contextos y en mayor o menor medida, empieza a ser cada vez más aceptado. En la ciudad donde habito, la Ciudad de México, esta situación es una epidemia. El movimiento LGBT, ya reconocido por el sistema cultural, aunque no por todos sus contextos, pugna por mayor reconocimiento en términos políticos y jurídicos, o sea, lucha porque sus comunicaciones sean integradas a lógicas comunicativas de otros sistemas. El actual fenómeno en universidades estadounidenses para incluir más pronombres que permitan designar o, como hemos venido insistiendo aquí, distinguir entre un género de otro es un claro ejemplo al respecto. Bienvenido a la posmodernidad, al mundo de las semánticas fragmentadas, al multiverso social de sentidos. No hay opción. La diferenciación funcional implica fragmentación. Del monorrelato religioso del mundo antiguo, paulatinamente, hemos arribado a lo que hoy en día es una jungla de los relatos. Relatos diversos que compiten entre sí en sus nichos respectivos. Para el caso de la tradicional distinción dicotómica entre hombre y mujer, si bien efectiva por mucho tiempo por su simplicidad y por tanto por su capacidad de reducir la complejidad a dos categorías de género, hoy en día se observa insostenible. El discurso feminista se hace presente en el sistema social como un relato más, un software cultural el cual no solo entra en conflicto con su contrarrelato, el masculinismo, sino con una extensa colección de representaciones culturales, softwares para ejecutar identidades sexuales femeninas, pero que se distinguen de aquella elaborada por el relato feminista, así como de relatos de género no masculinos, pero que se oponen a lo femenino, lesbianismo, por ejemplo. El discurso feminista, además, se fragmenta a sí mismo, generando un espectro de tendencias rígidas, moderadas y ligeras. Con la masculinidad ocurre lo mismo, un proceso de fragmentación de la comunicación originaria y monolítica de la masculinidad. El hombre actual dispone de un diverso menú de softwares de identidad sexual, reconocidos socialmente y listos para ser ejecutados por el usuario de una cultura, en un contexto cultural específico, habilitado de formatos y semánticas particulares. No hay forma sin medio y los medios solo existen por las formas. El medio es lo que es posible y la forma su actual estructura. El medio es invisible, las formas visibles. Al igual que la luz, la cual solo es visible en la medida que se refleja al incidir en las formas circundantes, o al igual que el aire, el cual solo es posible escuchar cuando impacta en nuestros oídos, la cultura del mismo modo, al fungir como memoria social de softwares que probabilizan, al ser ejecutados, el orden de sentido en una totalidad social, solo es visible a través de sus formas, no como medio de comunicación en sí mismo. Solo vemos el output del programa ejecutable, no el programa en sí mismo. Para el caso de las comunicaciones de género, lo que observamos son personas adoptando formas de comportamiento, outputs de comunicaciones culturales, de las que se valen para expresar su identidad sexual. Como MGTOW, tú te distingues socialmente de un mangina, de un hombre ave. Software de género ampliamente propagado en el sistema social, no por aquello que puedas o no pensar, sino por las formas culturales que adoptas para manifestar tu identidad sexual. Él regala flores, paga comidas y reparte cuantiosos gestos de cariño, entre otras formas mangina, con el objeto de conseguir su atención. A ti no te interesa su atención. La omisión también es una forma. Tú decidiste permanecer distante. Tú vas por tu propia cuenta. La interconectividad digital ha permitido un incremento vertiginoso en la multiplicidad de sentidos. Es la misma policontextualidad de nuestras sociedades la que permite el surgimiento contingente de nuevas formas culturales. El estilo de vida MGTOW, aunque existe desde hace tiempo pero oculto, indistinguible de otras categorías como las de soltero o no casado, se ha conformado en los últimos años como una nueva opción para ejercer una identidad sexual masculina. Para situaciones extremas se requieren medidas extremas. La sociedad ginocéntrica ha hecho de lo masculino un producto desechable. Para ellas y para la sociedad ginocéntrica somos como un auto. De nuevo es una maravilla. Además ofrece prestigio al conductor. Pero a la primera avería el panorama cambia. El auto hombre se convierte en una carga, en una molestia, en un objeto de segunda mano que puede ser relevado por algo mejor. La decisión MGTOW, si bien posiblemente extrema, ha adquirido cada vez mayor sentido para muchas conciencias masculinas. Y de eso precisamente tratará la tercera y última parte de esta trilogía del género.
Hemos llegado al cierre de esta entrega. La teoría de sistemas sociales no es una rebanada de pastel. Posiblemente desconocías incluso su existencia. La idea de esta entrega fue ofrecer de manera sintética una observación de la sociedad, que, aunque un tanto inusual, puede ser un interesante camino para racionalizar nuestra existencia como hombres en el todo social. Espero haber logrado despertar tu curiosidad. Soy Simio Pensante. Te agradezco el haberme permitido llegar a tu conciencia. Por favor, ayúdame a propagar mi mensaje comentando, compartiendo, suscribiéndote o con un valioso like. Hasta la próxima, internauta de la Hombrósfera. Mantén el contacto. Espera por más.